Hola a todos mis queridos amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Hoy, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del espectáculo turco, un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí. Y en esta ocasión, tenemos una noticia que ha revolucionado las redes sociales y ha hecho suspirar a miles de fans en todo el mundo. Vamos a hablar de dos nombres que, cuando se pronuncian juntos, desatan una ola de emoción: Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, han leído bien. El título lo dice todo, y hoy vamos a desentrañar todos los detalles de esa ** emotiva y sorprendente dedicatoria de Hande Erçel a Kerem Bürsin **. Prepárense para un viaje lleno de sentimientos, admiración, por supuesto, esa chispa especial que solo ellos saben encender. Si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. De esta forma, se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras historias, análisis y los chismes más jugosos del mundo del entretenimiento. Denle a ese botón rojo y activen la campanita para estar siempre al día. Ahora, sin más preámbulos, pongámonos cómodos y adentrémonos en esta historia que nos llega directamente desde Turquía. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido, sin duda, uno de los temas más comentados en los últimos años. Desde que protagonizaron juntos la exitosa serie Senkal Kam, que en Latinoamérica se conoció como Love is in the Air, la química entre ellos era tan palpable, tan real, que los fans no tardaron en especular sobre una posible relación fuera de las pantallas. Y, efectivamente, sus sospechas se confirmaron. Su noviazgo se convirtió en el sueño de muchos, y su amor parecía sacado de un cuento de hadas. Sin embargo, como a menudo sucede en la vida real, los cuentos de hadas a veces llegan a su fin. Y, para sorpresa de muchos, hace un tiempo anunciaron su separación. Esto causó una gran tristeza entre sus seguidores, quienes habían invertido mucho emocionalmente en su relación. Pero, atención, porque las historias de amor a veces tienen giros inesperados, y parece que el cariño y la admiración mutua entre Hande y Kerem, lejos de desvanecerse, ha encontrado nuevas formas de manifestarse. Y es precisamente de uno de esos nuevos giros de los que vamos a hablar hoy. La dedicatoria a la que nos referimos no es una simple mención casual. Es algo más profundo, algo que revela la genuina conexión que todavía existe entre ellos, a pesar de que sus caminos sentimentales hayan tomado rumbos diferentes. La dedicatoria en cuestión tuvo lugar en un evento reciente, donde Hande Erçel fue honrada con un importante reconocimiento. Estaba en el escenario, recibiendo su premio, y en ese momento de máximo brillo personal, su mente y su corazón la llevaron a pensar en Kerem. Y lo que dijo fue, sencillamente, conmovedor. Hande, con una sonrisa radiante pero con una profunda emoción en sus ojos, agradeció a todas las personas que la habían apoyado en su carrera. Mencionó a su familia, a sus amigos, a su equipo de trabajo, pero cuando llegó el momento de nombrar a aquellos que han sido pilares en su vida, su voz se tornó un poco más suave y sus palabras adquirieron un peso especial. Ella comenzó diciendo algo como: hay personas que, incluso cuando la vida te lleva por caminos diferentes, dejan una huella imborrable en tu corazón. Personas que te impulsan a ser mejor, que te enseñan lecciones valiosas y que, de una manera u otra, siguen siendo parte de tu viaje. Y fue en ese instante cuando pronunció su nombre: y Kerem, quiero agradecerte por todo. Por tu apoyo incondicional, por tu amistad sincera y por ser una persona increíble que siempre creyó en mí. Imaginen la reacción del público. Un murmullo de sorpresa y emoción recorrió la sala. Muchos de los presentes, al igual que nosotros en la audiencia, sabíamos de la historia de Hande y Kerem, de la intensidad de su relación y de la forma en que ambos compartieron momentos inolvidables. Ver a Hande, en uno de los momentos más importantes de su carrera profesional, dedicándole unas palabras tan sentidas a su expareja, no solo demostró la madurez y la elegancia con la que ambos han manejado su separación, sino también la profunda conexión humana y el respeto que aún se profesan.
Lo sorprendente de esta dedicatoria radica en varios aspectos. Primero, la espontaneidad con la que surgió. No parecía un discurso preparado de antemano, sino una expresión genuina de gratitud que brotó del corazón en un momento de reflexión y celebración. Segundo, la sinceridad de sus palabras. Ande no se limitó a un simple «gracias». Habló de apoyo incondicional, de amistad sincera, de alguien que siempre creyó en mí. Estas son frases que van más allá de un recuerdo superficial, que aluden a un lazo que ha trascendido la relación romántica. Y tercero, el impacto que tuvo en el público. En la era de las redes sociales, donde a menudo se tiende a exagerar o a crear polémicas, este gesto de Ande fue un bálsamo refrescante. Demostró que es posible mantener una relación de respeto y admiración con un ex, y que el amor, en sus múltiples formas, puede perdurar. Para los fans que seguían su historia con tanto cariño, esta dedicatoria fue una señal de esperanza, una confirmación de que, a pesar de las rupturas, el afecto y los buenos recuerdos pueden seguir vivos. Recordemos que su relación fue muy pública y muy querida. Se conocieron en el set de Sencal Camp y desde el principio hubo una química innegable. Compartieron innumerables momentos en redes sociales, viajes, eventos y su amor se convirtió en una inspiración para muchos jóvenes. Verlos juntos era ver una pareja real, con sus risas, sus gestos de cariño y esa complicidad que enamora. Por eso, su separación fue un golpe para muchos. Se especuló mucho sobre las razones, pero ellos siempre optaron por la discreción y el respeto, sin entrar en detalles escandalosos. Y esa madurez es algo que, sin duda, admiro enormemente. La dedicatoria de Ande a Kerem no es solo un guiño del pasado. Es una declaración de principios. Es un mensaje poderoso sobre cómo manejar las relaciones, incluso después de que hayan llegado a su fin. Nos enseña que el respeto mutuo, la admiración y el cariño pueden ser los pilares de una conexión duradera, una que enriquece la vida de ambas personas, sin importar su estado sentimental. Ande, al reconocer públicamente la importancia de Kerem en su vida, no solo le rindió un homenaje personal, sino que también envió un mensaje inspirador a sus seguidores. Piensen en la cantidad de parejas que, tras una ruptura, terminan en malos términos, con rencores y resentimientos. Es refrescante ver a dos personas que, habiendo compartido tanto, sean capaces de mirarse con gratitud y de reconocer el valor que el otro aportó a sus vidas. Esto habla de la inteligencia emocional de Ande, de su capacidad para ver más allá de las circunstancias y de valorar la esencia de las personas. ¿Y qué decir de Kerem? Si bien no tenemos una reacción directa suya en este momento a la dedicatoria de Ande, podemos imaginar su reacción. Seguramente, para él también ha sido un gesto muy significativo. Saber que una persona a la que aprecias y con la que compartiste momentos tan especiales sigue valorando tu presencia en su vida, de alguna manera, es reconfortante. Esta dedicatoria también pone de manifiesto la evolución de Ande Erçel como persona y como profesional. La hemos visto crecer, madurar y consolidarse como una de las actrices más importantes de su generación. Y en cada etapa, ha demostrado una gran entereza y una profunda conexión con sus emociones. Este gesto es una prueba más de ello. No se trata de revivir un romance, sino de reconocer y honrar un capítulo importante de su vida que la ha marcado y la ha ayudado a ser la mujer que es hoy. En el fondo, lo que Ande ha hecho es validar la importancia de las personas que nos marcan, incluso cuando la vida nos separa de ellas. Es un recordatorio de que las conexiones humanas van más allá de las etiquetas y de los roles que desempeñamos en un momento dado. A veces, las personas que más nos impulsan a crecer y a ser mejores son aquellas que nos conocen en profundidad, que han sido testigos de nuestras luchas y de nuestros triunfos. Y Kerem, sin duda, fue una de esas personas para Ande. Ahora, para resumir un poco todo lo que hemos hablado, esta emotiva y sorprendente dedicatoria de Ande Erçel a Kerem Bürsin, en medio de un evento tan importante para ella,
ha sido un acontecimiento que ha tocado el corazón de muchos. Ha demostrado la madurez, la elegancia y la genuina admiración que aún se profesan. Es un recordatorio de que las relaciones pueden evolucionar, pero el respeto y el cariño pueden perdurar. Ande, con sus palabras sinceras, ha puesto de manifiesto la importancia de las personas que nos impactan positivamente en la vida, sin importar las circunstancias. Ha sido un gesto de gran valor humano y una lección para todos nosotros sobre cómo gestionar las relaciones pasadas con gratitud y respeto. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta historia. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta dedicatoria. ¿Les sorprendió? ¿Creen que es un signo de madurez? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus reflexiones y sus puntos de vista. Su participación hace que este canal sea aún más especial. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no olviden darle un buen me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos que sean fans de Ande y Kerem, o simplemente para compartir esta bonita historia. Y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes del mundo del entretenimiento. Hasta la próxima, amigos. Chao, chao.